Buenas tardes, tutor y compañeros. Para este video voy a hacer las diferencias entre la contratación pública y la contratación privada. Tengo que explicar los principios de la contratación, las sanciones dentro de la contratación y tengo que explicar las clases de contratación, las partes de la contratación. Entonces voy a explicarlo mediante las diferencias para que se nos facilite y no se haga tan largo el video. Entonces, los contratos públicos se hacen mediante la escogencia del contratista. Puede haber varios métodos de escogencia, como la cuantía mínima, la licitación pública, el concurso de méritos, las concesiones, fiducias, entre otros. Todo se hace a través del SECOP y se deben cumplir rigurosamente los pasos para poder hacer el contrato. La contratación privada, por el contrario, se hace entre dos o más partes que se obligan a hacer, dejar de hacer, a cumplir ciertas características donde se presta un servicio o se intercambian bienes o se intercambia dinero, entre otras cosas. En la contratación pública se busca evitar la corrupción y se busca que el contrato sea lo menos costoso y que se haga un beneficio para una comunidad. En el contrato privado se hacen los contratos para el beneficio de las partes y la contratación es más sencilla. En el contrato público se puede hacer una contratación hasta que vaya al SECOP y se escoja el contratista, puede ser un empleado, entonces tiene que cumplir con la experiencia, con los estudios, mientras que en el contrato privado se le puede decir a una persona, venga y me ayuda mañana y le pago 100.000, entonces eso ya es un contrato. ¿Listo? Los contratos públicos se hacen bajo los principios de contratación, cumplimiento de requisitos. Entonces, por ejemplo, los principios de la contratación, está la planeación, la selección, la igualdad contractual, la publicidad, el debido proceso, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la coordinación, la eficiencia, la eficacia, la celeridad. Las partes, bueno, entonces esas son las del contrato público. En el contrato privado tiene que haber una planeación, tiene que haber una planeación, tiene que haber una planeación y se hace bajo unas cláusulas, ¿sí? En las cláusulas se estipulan los obligaciones que se compromete cada una de las partes, mientras que en el contrato privado eh, cada mientras que en el contrato privado cada en las cláusulas, si en el contrato público hay una incumplimiento por corrupción o hay un cumplimiento por que esto, entonces se lleva eso a términos de la Contraloría, de la Procuraduría o de la Fiscalía, donde hay sanciones fiscales, sanciones por inhabilidades y sanciones penales. Entonces, a sanción fiscal, disciplinar y puede haber hasta sanción penal. Penal es la privación de la libertad. Mientras que en los contratos privados, las sanciones por incumplimiento, entonces ahí es cuando se tiene en cuenta el lucro cesante, que es el del dinero que deja de percibir la persona durante el tiempo que está inhabilitada, o el dinero que deja de producir una máquina en la fábrica. Y el daño emergente es el daño que se produce a la persona o al bien inmueble cuando hay un accidente o un incumplimiento. Entonces,
eso tiene que tasarse y eso es lo que se compromete a pagar. También en el contrato, en el contrato civil se ponen unas cláusulas de incumplimiento donde por lo general son sanciones pecuniarias. Pecuniarias es sanciones en efectivo. Eso lo llaman también por ejemplo, lo llaman la letra chiquita, que es lo que en los contratos de prestación de servicios como en la telefonía, entonces es ahí donde se pueden aprovechar muchas veces de la contraparte. Eh, los contratos, las partes del contrato público, entonces está la... Primero tiene que hacerse una planeación, después viene la selección, después de la selección viene el proceso de selección, ya viene el proceso contractual y después el proceso postcontractual. Entonces, dentro de la planeación, dentro de la precontractual está la delimitación, el acta de diligencia, el certificado de disponibilidad presupuestal, la solicitud del CEP, informe de evaluación, publicación de la evaluación, observaciones, respuestas, acta de recomendación y comunicación de la aceptación de la póliza. En el contractual es cuando se desarrolla el contrato. Pues lo más relevante ahí es que hay un interventor que da los avances. Y en el postcontractual es cuando se hace el acta de liquidación y se publica en el SECOP. En el contrato privado entonces está que se hace una planeación, también se tiene que hacer, y se hace como la exposición entre las partes. ¿Qué voy a contratar? ¿Qué exige? ¿Qué si ya va una negociación? Y se hacen las cláusulas, después se presta el servicio o se hace el intercambio y se hace la cancelación y listo. Es más sencillo. Yo creo que para no extendernos más, ese es un resumen, lo hice mediante la comparación, espero que quede claro. Por favor, estoy pendiente de sus sugerencias y comentarios. Muchas gracias.